Durante más de 300 años, lo más importante para el hombre y la mujer puertorriqueños del campo fue tener un pedazo de tierra donde sembrar lo que se iban a comer, criar animales y construir una casa para sus familias. Aunque la mayor parte de estos hombres y mujeres de campo no tenían título de propiedad, usaban la tierra como si lo tuvieran. Para esa época tener título no era tan necesario, pues había muchas tierras baldías y sin dueños. Vivíamos en casa no de la misma hacienda, casa cerca de Yagua, algunas cercas así de tabloncillo que se llamaba, clavote, pero cogía de Yagua toda, arrimado. ¿Quién no ha oído hablar de estos trabajadores agrícolas, llamados arrimaos, que sembraron y recogieron el café de Adjuntas, Yauco, Lares, Utuado, Maricao y contribuyeron con su trabajo al prestigio que obtuvo el café de Puerto Rico en el mercado? ¿Quiénes eran estos arrimaos? ¿Cómo habían llegado a ser el sector más numeroso de nuestra población? Para el 1870, ya se veía que el café se estaba convirtiendo en el producto más importante para la economía de Puerto Rico. Las numerosas haciendas que habían ido creciendo por la zona montañosa lo habían hecho a costa de los pequeños y medianos propietarios o desalojando de las tierras a los que no poseían un título sobre ellas. Fueron estos sin tierras los que quedaron reducidos a la condición de peón o de arrimao. La mayoría de los puertorriqueños descienden de estos campesinos sin tierra, transformados en peones o arrimaos. De hecho, muchos siguieron siéndolo a pesar de que en el siglo XX ocurrieron cambios en la industria del café, pero el arrimao y el peón vivieron y trabajaron de forma muy parecida a la del siglo XIX. Por eso todavía hoy encontramos testigos que recuerdan muy bien cómo era el sistema de vida en aquellos tiempos. Las casas más grandes que había no tenían más de 20 pies de largo, o menos. Entonces ahí había el cuartito, un cuarto, y la sala. Y la cocina aparte. Y para cocinar, pues hacían la misma ranchera de Yagua, así es, y hacían un fogón de leña para cocinar. Y yo, pues recién casada, vivía en una casita así, bien pobre, bien pobre. Entonces no se veían nada en la casa que hubiera de lujo, en la casa no se veía nada, ni que ponían excepto nada, nada. Así. Y ahí, pues lo que tenían adentro era una butaca que se llamaba, que se preparaba, nos lo preparaban nosotros mismos, una butaca o banco, unos banquitos. Y algunos tenían mesas, otros no tenían nada. Los pequeños propietarios, a diferencia de los hacendados, tenían fincas pequeñas y medianas. Las habían heredado de aquellos campesinos que siglos atrás habían obtenido títulos sobre algunos terrenos, pero que según fueron pasando de generación en generación, éstas se redujeron hasta convertirse en pequeñas fincas. Muchos de estos propietarios tuvieron que entregar sus finquitas en pago a los hacendados por deudas que habían contraído con estos. Para aquellos tiempos era casi imposible vivir sin endeudarse. Pero también hubo quienes negociaron sus pedazos de tierras con otros campesinos iguales a ellos, de modo que siempre hubo entre las grandes haciendas pequeñas y medianas propiedades. Las diferencias entre los arrimaos y pequeños propietarios usualmente no eran tan grandes. A menudo se pasaba de ser pequeño propietario a ser arrimao. Lo único que podían usar un catrecito de madera y
y después un poquito de saco de harina de trigo, eran los propietarios, porque ellos tenían con qué defenderse un poco, porque no teníamos que obligarnos a tender torditas y a las esquinas y acostarnos ahí. Llegar a tener un pedacito de tierra fue el humilde sueño de todo aquel que nada poseía, porque aunque fuera con una pequeñísima finca, uno se defendía mejor. Que tenía tierra estaba mejor, mía, porque lo que sembraba uno era todo para uno, no tenía que darle parte a nadie, sino que sí partía con los vecinos. Lo que cosechaban no vendían nada, no vendían nada para, sino que se distribuía entre los vecinos y mataban un cerdo por igual. Tú matabas un puerco, llévale fulano, llévale perenceo, llévale sultana, llévale compás, llévale la comá, llévale acá. Un ideal y una práctica de mucho valor para los campesinos era mejorar sus vidas, pero compartiendo con los demás. Compartir ayudaba a crear un sentimiento de solidaridad y hacía la miseria menos dura. Pero la mayoría no tenían ni dónde caerse muerto. Primero, las grandes haciendas los habían dejado sin tierras al apoderarse de estas para extender los cultivos comerciales del café. Luego, como se dice, les habían hecho un rancho, al construirle una vivienda dentro de la gran hacienda para que se fueran a vivir allí con sus familias. A cambio debían trabajar para la hacienda tanto el hombre como la mujer y los hijos. Así lograba la hacienda retener una fuerza de trabajo estable y barata necesaria para cultivar y elaborar café en grandes cantidades. Y así pasaban a ser arrimados en la tierra del hacendado, el campesino y su familia. Sembrar café en grande quizás fue un gran negocio para los hacendados, que cobraban en oro el café vendido en Europa, pero a los arrimados y peones no le pagaron con la misma moneda. Además, los cultivos comerciales del café limitaron la siembra de productos para la alimentación de la población. La dieta de las familias arrimás fue la que más sufrió. Según avanzaba el siglo XIX, las estadísticas demuestran que la población campesina moría cada vez más joven, muchos siendo niños aún. De hecho, para los años 30 del siglo XX, la situación llegó a ser tan terrible que Puerto Rico se convirtió en uno de los países de la América Latina donde proporcionalmente más niños morían al año. Estaban los velorios donde quiera de nenes. Eso moría muchos nenes, pero como antes no se sabía de qué enfermedad era que moría la gente. En una semana murieron dos de un dolor de cabeza. Y así murieron todos, y así no quedé más que yo, que era el más chiquito.